Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La cienciología se considera a sí misma un tipo de religión científica. Extraoficialmente, la organización afirma tener 8 millones de miembros en todo el mundo. Sin embargo, en los Estados Unidos, solo unas 25.000 personas se autodenominan cienciólogos. La verdad es que es difícil saber cuántos hay. Sin registros bautismales u otras profesiones rituales de fe, las estimaciones sobre la membresía se vuelven difíciles. Esto nos lleva a una pregunta mayor: ¿es la cienciología una religión? Esta pregunta, como la anterior, resultará difícil de responder. El gobierno de los Estados Unidos concedió oficialmente a Scientology el estatus religioso en 1957, 3 años después de la fundación de la organización. Sin embargo, solo 10 años después, el IRS dictaminó que Scientology no era, de hecho, una religión, sino más bien una empresa comercial que existía para enriquecer a su fundador, L. Ronald Hubbard. Insatisfecha con este resultado, en 1977, la Iglesia reclutó a expertos en movimientos religiosos para afirmar la naturaleza religiosa de Scientology. Su principal experto, Frank Flynn, declaró que, al igual que otras religiones, Scientology posee un sistema de creencias de naturaleza espiritual, un conjunto de normas de comportamiento, así como ritos y ceremonias. Además, Scientology atribuye poderes extraordinarios a su fundador, como sus visiones de un mundo sobrenatural, análogas a las de Jesús, Mahoma o Abraham. Entonces, ¿no cumpliría Scientology con los criterios que definen a una organización religiosa? En ese momento, el gobierno de los Estados Unidos no estuvo de acuerdo y rechazó la apelación de la Iglesia. En 1993, las cosas cambiaron cuando Scientology recuperó la exención de impuestos como organización caritativa. Paradójicamente, Scientology también afirma estar basada en la ciencia, y afirma que Hubbard desarrolló sus doctrinas a través de una rigurosa investigación científica. A los reclutas se les dice que necesariamente llegarán a compartir las visiones del mundo de Scientology, aceptando, por ejemplo, la creencia en la inmortalidad, a través de un proceso de realización científica. En su libro Dianética, que sirve como principio central del sistema de creencias de Scientology, Hubbard llama a su método de autoayuda ciencia de ingeniería. La insistencia de los cienciólogos en que sus creencias se basan en la ciencia no ha estado exenta de oposición, especialmente por parte de la psiquiatría, lo cual es apropiado, teniendo en cuenta que Hubbard despreció y desconfió de la psiquiatría durante la mayor parte de su vida. En realidad somos seres inmortales encarcelados en la Tierra. Mucho antes de invocar la cienciología, Hubbard tuvo una visión mientras estaba anestesiado durante una operación dental en 1938. Cuando recobró el conocimiento, se convenció de que se le habían revelado los secretos del universo. Posteriormente, Hubbard afirmó haber tenido otras visiones, que luego servirían de base para el sistema de creencias de Scientology. Pero, ¿qué es lo que vio exactamente? Hubbard aprendió que todos somos tetanes, espíritus inmortales reencarnados en cuerpos mortales. Con suficiente entrenamiento, postuló, las personas pueden escapar de la prisión de sus cuerpos y viajar libremente a través del tiempo y el espacio. Además, mediante el uso de técnicas psicológicas llamadas auditorías, los miembros pueden acceder a recuerdos de vidas pasadas. Hubbard, por ejemplo, estaba furioso porque Maquiavelo, el famoso autor y estadista renacentista, se había robado su frase sobre el fin que justifica los medios, que Hubbard presumiblemente había acuñado en una vida pasada. Los cienciólogos que avanzan en las filas se enteran de los 2 incidentes que llevaron al encarcelamiento de los tetanes en la Tierra. El primer incidente ocurrió cuando se creó el mundo material, y los tetanes perdieron la conciencia de su inmortalidad. La segunda ocurrió hace unos 75 millones de años, cuando Xenu, el líder tiránico de la Confederación Galáctica, aplastó la rebelión en su contra. Xenu, tras descubrir el motín planeado por sus oficiales, conspiró con psiquiatras malvados para atraer a todos los tetanes a los edificios de la administración para iniciar una investigación. Allí,
sus cuerpos fueron paralizados y congelados, enviados al planeta prisión, es decir, la Tierra, arrojados a los volcanes y finalmente explotados con bombas de hidrógeno. Sus espíritus, tetanes, quedaron atrapados entonces frente a una gigantesca película que grababa imágenes en sus mentes, imágenes de prácticamente todo lo que vemos o experimentamos hoy en día en la Tierra. Luego, se implantaron factores desencadenantes en sus mentes, garantizando que cada civilización del planeta prisionero se autodestruiría, por ejemplo, mediante la guerra. La única forma de salir de este ciclo de autodestrucción es alejarnos de las manipulaciones de la mente mediante las psicotécnicas de Hubbard. La cienciología tiene muchas similitudes con la religión moderna, pero sus enseñanzas también se parecen a la ciencia ficción. Nuestros próximos parpadeos revelarán cuán estrechamente están relacionadas la cienciología y la ciencia ficción al analizar la vida de su fundador. L. Ronald Hubbard fue un prolífico escritor de ciencia ficción hasta su crisis. Entonces, ¿quién fue exactamente el hombre detrás de la creación de Scientology? Lafayette Ronald Hubbard nació en Nebraska en 1911. Aunque sus padres eran metodistas, Hubbard se interesó profundamente por la magia y el chamanismo, así como por el psicoanálisis. Era un estudiante pobre, con la excepción de sus textos, tanto ficticios como fácticos, que comenzaron a publicarse cuando aún estaba en la universidad. A los 21 años se casó con su primera esposa. Pronto quedó embarazada, y Hubbard comenzó a escribir ficción popular como medio para mantener a su creciente familia. Hubbard fue un escritor de ciencia ficción asombrosamente prolífico, con un promedio de 100.000 palabras al mes entre 1934 y 1936 con varios seudónimos. De hecho, a lo largo de su vida siguió escribiendo de forma tan prolífica que recibiría póstumamente el récord mundial Guinness en 2006 por haber publicado más libros que ningún otro escritor, la asombrosa cifra de 1,084 títulos. Sin embargo, después de servir en la Marina en la Segunda Guerra Mundial, las cosas empeoraron al entrar en un estado de crisis. Tras la guerra, no regresó a casa con su esposa e hijos. En cambio, se instaló en la mansión del ocultista Jack Parsons, donde pronto comenzó una serie de aventuras, incluso con la amante de Parsons, Sarah Northrop. Hubbard y Northrop finalmente abandonaron la mansión de Parsons, momento en el que él comenzó a abusar físicamente de ella. Comenzó a sufrir delirios paranoicos de que Northrop lo hipnotizaría mientras dormía, y su lucha por encontrar trabajo lo llevó a problemas financieros. Con frecuencia amenazó con suicidarse y, finalmente, un médico le aconsejó que consultara a un psiquiatra. Sin embargo, Hubbard desconfiaba profundamente de la psiquiatría y, temiendo que pudiera ser hipnotizado por alguien de la profesión médica, decidió, en cambio, salir de su crisis. Para curarse a sí mismo, Hubbard desarrolló un sistema de psicotécnicas llamado Dianética. Dianética es la teoría de Hubbard sobre la mente humana tetana, equipada con un sistema de técnicas destinadas a tratar los recuerdos dolorosos que supuestamente impiden nuestro progreso mental y espiritual. Entonces, ¿cómo funciona exactamente Dianética? Usemos la propia experiencia de Hubbard como ejemplo. En primer lugar, Hubbard identificaría y confrontaría los recuerdos dolorosos. Por ejemplo, reconoció la vergüenza que sentía por ser solo un soldado mediocre, por lo que se obligó a visualizar sus experiencias como soldado una y otra vez, decidido a no engañarse a sí mismo ni a los demás acerca de su mediocre historial. Luego, contrarrestaba el efecto negativo de esos recuerdos con afirmaciones positivas, utilizando la autohipnosis para ayudarlos a arraigarse en la mente. Se recordaba a sí mismo, por ejemplo, su talento para escribir y se decía a sí mismo que su dolor físico no era real y que viviría 200 años. Tras desarrollar su sistema, Hubbard se mudó a Hollywood, se estableció como entrenador de Dianética y comenzó a tratar a otras personas. Comenzó el tratamiento con un proceso llamado auditoría, en el que hipnotizaba a sus clientes, y les ayudaba a recuperar recuerdos dolorosos tempranos, que luego borraba mediante órdenes poshipnóticas. Pero no tenemos que olvidar todas las experiencias traumáticas para superarlas.
Algunos sujetos incluso informaron haber descubierto experiencias previamente olvidadas de vidas pasadas, que pudieron superar durante la hipnosis. Finalmente, Hubbard plasmó sus técnicas en 1950 con Dianética, la ciencia moderna de la salud mental, en la que Hubbard se jacta de que la dianética puede producir resultados en menos de 20 horas de tratamiento. Dianética tuvo un gran éxito. Según Newsweek, se vendieron 55.000 copias solo en los 2 meses posteriores a su publicación. El sistema de Hubbard se convirtió en algo esencial para la cienciología. Sin embargo, sin la Iglesia, podría haber caído fácilmente en la obsolescencia. Una vez que el interés por Dianética se desvaneció, Hubbard fundó Scientology, al menos en parte para ganar algo de dinero. La religión nunca había sido una parte integral de la vida de L. Ronald Hubbard. Claro, había estado interesado en el chamanismo, había tenido visiones extrañas, pero, ¿qué lo motivó exactamente a fundar su propia iglesia de repente? La respuesta está estrechamente relacionada con el destino de Dianética. Al principio, Dianética se vendió bien, al menos lo suficientemente bien como para que Hubbard creara 6 fundaciones con el propósito de capacitar a los auditores. Pero Dianética tenía 2 problemas. La primera era práctica. Dianética tiene una conclusión. Dado que el objetivo de Dianética es superar el trauma, las personas se curan una vez que se ha gestionado todo el trauma. Y si bien, según Hubbard, los tetanes pueden sufrir innumerables traumas a lo largo de sus muchos años de reencarnación, la auditoría ya no es útil una vez que se han gestionado todos esos traumas. En segundo lugar, el interés por Dianética se desplomó, y las fundaciones se vieron obligadas a declararse en quiebra en 1952. Como resultado, Hubbard incluso tuvo que vender los derechos del nombre Dianética ese mismo año. Entonces, Hubbard se dio cuenta de una cosa que cambiaría su vida. Mientras que la terapia dianética tiene como objetivo superar nuestros problemas, las organizaciones religiosas no hacen tales afirmaciones. En cambio, ofrecen sistemas de creencias preconfigurados, junto con una comunidad que no se disolverá una vez que se resuelvan sus problemas. Sin embargo, lo que las religiones sí prometen es la salvación, lo que las hace continuamente relevantes para sus seguidores. Hubbard estaba absolutamente consciente de ello cuando fundó la Iglesia de Scientology en 1954, que probablemente fundó, entre otras razones, para ganar dinero y ganar popularidad. En una carta anterior a uno de sus ejecutivos, Hubbard reflexionó sobre la idea de que crear un centro de orientación espiritual sería una buena forma de mantener la solvencia de la Asociación de Cienciólogos de Hubbard. Siempre había soñado con hacerse popular, y ser el punto central en torno al cual giraba la Iglesia era un medio prometedor para lograrlo. Con este telón de fondo fundó las 2 primeras iglesias, una en Los Ángeles y otra en Washington, D.C. En este momento, ya has visto cómo surgió Scientology. Pero eso no explica su continua popularidad. Los siguientes parpadeos lo explicarán. Cuando los cienciólogos reclutan a posibles miembros, no dejan nada al azar. Mucho antes de que Paul Haggis se convirtiera en el reconocido director y guionista responsable de éxitos como Crash y $1 Million Baby, un simpático joven cienciólogo se acercó a él y le entregó un ejemplar de Dianética. Los dos pronto se involucraron en una animada discusión que finalmente llevó a Haggis a convertirse a Scientology. Pero, ¿fue esta animada conversación un encuentro casual en el que 2 personas con ideas afines simplemente hicieron clic? No del todo. Scientology tiene un proceso de reclutamiento metódico compuesto de 4 pasos: establecer contacto, desarmar al recluta, identificar su problema y convencerlo de que Scientology tiene la solución. Los reclutadores de Scientology establecen metódicamente una buena relación con los posibles nuevos miembros a fin de aumentar la probabilidad de conversión. Antes de tomar cualquier medida, los reclutadores reciben instrucciones exhaustivas sobre cómo ganarse a sus objetivos identificando y desarmando cualquier antagonismo hacia Scientology. Haggis, por ejemplo, confió que era ateo. Un reclutador, por lo tanto,
podría esperar que se resistiera a los sistemas de creencias dogmáticas. Tras evaluar correctamente este obstáculo, los reclutadores aseguraron a Haggis que nadie tenía derecho a obligarlo a creer en nada. Además, los reclutadores siguen una estrategia predefinida para convencer a los posibles miembros de que se inscriban en sus cursos. A los reclutadores, por ejemplo, se les enseña a ganarse la confianza suficiente de personas desconocidas para que se sientan cómodos al revelar sus problemas personales. Fue esta confianza la que hizo que Haggis hablara de su tormentosa relación con su novia. Una vez que el posible miembro ha expuesto sus profundos problemas, a menudo es posible convencerlo de que Scientology puede ofrecer una solución viable. En el caso de Haggis, el reclutador recomendó un curso para la pareja conflictiva. Además de este reclutamiento activo, la Iglesia también gana nuevos miembros mediante pruebas psicológicas, seminarios de gestión y el programa de rehabilitación de drogadictos Narconon. Scientology siempre ha puesto su mira en las celebridades. Más que cualquier otra religión, Scientology tiene una estrecha relación con el estrellato. Muchas celebridades, por una razón u otra, simpatizaron con Scientology, o incluso se convirtieron en miembros. La lista de cienciólogos famosos es larga e incluye a notables como John Travolta, Kirstie Alley, Priscilla Presley, Ann Archer, Juliette Lewis y Tom Cruise. Esto no es una coincidencia, Scientology siempre ha puesto gran énfasis en el reclutamiento de celebridades. Hubbard calculó correctamente que la mejor manera de establecer la imagen de Scientology como un camino hacia la iluminación sería reclutar a figuras públicas cautivadoras, como estrellas de cine. Ya en 1955, solo un año después de la fundación de Scientology, se instó a los miembros a reclutar celebridades. Se les presentó una lista de objetivos deseables, que incluía nombres como Marlene Dietrich y Walt Disney, y se les prometió una recompensa si lograban llevar a uno de ellos a casa. Incluso hoy en día, miembros famosos como Tom Cruise actúan como defensores de la Iglesia, y asisten a galas y talleres para aumentar el atractivo de la organización. Con el fin de atraer específicamente a personas famosas, Hubbard estableció su primer Celebrity Center en Hollywood en 1969. Hoy en día hay centros satélites en varias grandes ciudades estadounidenses y europeas. El prestigio de estos centros está destinado a atraer a estrellas, así como a jóvenes aspirantes a actores que podrían ver los Celebrity Centers como excelentes oportunidades para codearse con miembros de alto perfil de la industria cinematográfica. Por lo general, a estos reclutas estrellas se les ofrecen cursos e instalaciones especiales como una forma de mantener su atención. Por ejemplo, la celebridad más destacada de Scientology, Tom Cruise, consulta directamente con David Miscavige, protegido de Hubbard durante la década de 1980, y eventual sucesor como líder de la organización. Cuando Miscavige se enteró por primera vez de la afiliación de Cruises a la Iglesia, lo invitó a lugares exclusivos y asignó a sus mejores empleados para que auditaran la estrella. En una ocasión, se reclutó a miembros de la organización para reparar y renovar la casa de Cruise, e incluso pasó su 42 cumpleaños celebrándolo glamurosamente a bordo del crucero de Scientology, el Free Winds. Scientology hace todo lo posible para ganar influencia política y luchar contra los adversarios. La Iglesia de Scientology ha estado involucrada en algunas operaciones que realmente parecen haber salido de una novela de espías. Por ejemplo, la Operación Blancanieves fue un verdadero intento de ganar influencia sobre los gobiernos de todo el mundo. A partir de finales de la década de 1960, Hubbard sintió que Scientology se enfrentaba a una animosidad cada vez mayor por parte de los gobiernos estadounidense y británico. Se supone que Francia también planeaba acusar a la Iglesia por fraude. La respuesta de Hubbard fue el inicio de la Operación Blancanieves en 1973. En esta operación, 5.000 cienciólogos se infiltraron en 137 agencias gubernamentales de todo el mundo para buscar cualquier archivo despectivo sobre la Iglesia. En Alemania, estas incluyen organizaciones importantes como la Interpol, la Policía Nacional y las oficinas de inmigración. En los Estados Unidos, los cienciólogos se infiltraron en instituciones importantes como el IRS,
la Comisión Federal de Comercio, el Departamento de Justicia, la Asociación Médica Estadounidense y varios periódicos que adoptaron una postura crítica con respecto a la cienciología. La conspiración se descubrió en 1977, y resultó en penas de prisión para 11 miembros de la Iglesia. La Iglesia también hace todo lo posible para arruinar a los críticos. Por ejemplo, cuando la periodista Paulette Cooper escribió un artículo crítico sobre Scientology, en 1973, la Iglesia respondió con una fuerza abrumadora. Entre otras cosas, intentaron demandarla 19 veces, la siguieron y acosaron, pincharon su teléfono y enviaron cartas a sus vecinos en las que afirmaban que Cooper era prostituta y abusador de menores. Incluso se la acusó de enviar una amenaza de bomba a la sede de Scientology. En 1977, una redada del FBI en las oficinas de Scientology descubrió un archivo sobre la operación Freakout en el que se describía su objetivo: encarcelar a Cooper en una institución mental o en una cárcel. Según el periodista de investigación Richard Beard y muchos otros, este incidente no es la excepción. En su artículo de 1991 para la revista Time, Scientology, The Thriving Cult of Greed and Power, explica cómo los críticos de la organización a menudo se ven amenazados por ligaduras, seguidos de detectives privados y son objeto de acusaciones falsas. La historia de Scientology está repleta de pruebas de abuso. El acoso de Scientology a los críticos es solo la punta del iceberg. El propio Hubbard fue violentamente abusivo, casi maníaco. La segunda esposa de Hubbard, por ejemplo, relata que Hubbard le dio repetidas patadas en el estómago durante su embarazo con la intención de provocar un aborto espontáneo. El primer hijo de Hubbard, hijo de otra madre, relata historias similares de violencia. Este abuso se extendió más allá de su familia y se extendió a la propia organización. Por ejemplo, en la década de 1970, Scientology castigó a algunos de sus miembros confinándolos en un sótano oscuro. Cuando el FBI allanó edificios propiedad de la Iglesia en 1977, también inspeccionó el Hospital Cedars of Lebanon, una de las adquisiciones más recientes de la Iglesia. En el sótano sin luz, descubrieron a un grupo de unas 120 personas aterrorizadas acurrucadas en pequeños cubículos, cuyo estado degradado se reflejaba en los trapos que llevaban alrededor de los brazos. Estos cuasipresos formaban parte de la llamada Fuerza de Proyectos de Rehabilitación, RPF, de Scientology, que consistía en una combinación de trabajos forzados y técnicas de sanación espiritual de Hubbard. Sin embargo, los hechos que llevaron a su encarcelamiento siguen sin estar claros. David Miscavige también ha sido acusado de conducta abusiva. De hecho, 11 exmiembros de la Iglesia afirman que Miscavige los golpearía, y un exmiembro afirma que Miscavige la tiró al suelo con un aparejo volador. Otro ejecutivo fue enviado al FPR, donde supuestamente lo obligaron a correr alrededor de un poste en el desierto durante 12 horas al día. Pero, ¿por qué? La respuesta no está clara. El RPF existe en parte como una forma de que los miembros paguen las deudas acumuladas en los cursos en los que han participado a crédito. Sin embargo, los aspectos de abuso físico y emocional del RPF, así como su naturaleza carcelaria, dejan en claro que también es un instrumento de castigo. Como era de esperar, la Iglesia de Scientology niega todas las acusaciones de abuso.